¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Podcast Cubo Rubrik. Hoy otro episodio interesante. Hoy nos vamos a ir por un tópico creo que bastante interesante y es de esos tópicos universales porque vamos a hablar sobre las identidades, sobre la identidad, ese constructo que experimentamos los seres humanos y que nos pone en un lugar, en un contexto determinado. Y para eso nos acompaña Ale Shimdra. Agradecerte, Ale, por estar acá en este espacio de Cubo Rubrik, que pues la verdad creo que es un espacio bonito para hablar de este tipo de temas y creo que vos en particular tenés también un interés grande por estos asuntos. Entonces, si querés contarnos, aparte de darte la bienvenida, un poco del background que tenés y qué te llama a hablar de este tema. Pura vida, Pablo, mae. Primero, agradecido porque realmente desde que nos conocemos siempre ha habido ahí una buena vibra, mae, y creo que hemos conectado en muchos temas, entre ellos nuestros animes favoritos, weón. Exacto, pues empezando por ahí. Exactamente. Pero, mae, bueno, yo estudié en la UCR enseñanza de la música, estudié un año de antropología también. Ujú. Eh, Espero algún día, aunque ya esté así en mis días finales, retomar antropología porque es una carrera que me encantaría terminar. Y mae, también soy muy, ¿cómo te digo? Soy muy fiebre de estos temas. Me encanta informarme de muchas maneras y ahora hay una gran ventaja y una cosa que me parece muy chiva y es que tenemos mucha información a la mano, entonces para uno que le gusta estar investigando o no quedándose con la historia que le cuentan, creo que estamos viviendo un buen momento para eso. Eh, Sí. y pues también al final todo eso se lleva mae, a la música, que es el ámbito en el que yo me desenvuelvo y me gusta un montón expresarlo también a través de la banda, ¿verdad? A través de Shindra, a través de las canciones. em, y también como profesor de música en liceos, es un tema que a mí me gusta mucho abordar y, y bueno, esperemos que podamos eh, conversar bien, Tuani, sobre este tema que para mí es súper importante. Sí, a mí no me cabe duda de que así va a ser. Ale, la verdad es que creo que hablando un poco sobre algunas experiencias, incluso tuyas, llegamos a la conclusión o a la idea de que sería interesante hablar un poco sobre esto, porque bueno, a través de tu experiencia de la música, un poco de ese conocimiento en antropología, pudiste tener un acercamiento con dos caras interesantes de la misma moneda, diría yo. Vamos a ver si lo logro hilar de la forma en que quiero, pero vos tenés contacto con territorio indígena, con pueblos nativos, y a la vez Sí, podés salir del país por medio de la música y conocer otras culturas, otras identidades, otras realidades también nacionales, sociales. Entonces, digamos, de alguna manera ambas nos resultan extrañas o ajenas. Hay todavía un distanciamiento, cada uno con motivos diferentes, pero entonces, ¿cómo podríamos ir hablando, tal vez para entrar en contexto y llegar a ese punto, sobre tu opinión de cómo se va construyendo la identidad en las personas? ¿Cómo es que nos vamos definiendo en el camino? ¿Es un tema de edad, de ir aprendiendo cosas, o incluso es un tema de imposición del sistema institucional? ¿Cómo lo ves? eso está interesante porque ahí me estás haciendo la diferencia entre el ente individual y el ente social, Correcto. ¿verdad? Y, y bueno, ahorita, por ejemplo, estamos viviendo una época en donde se ha manipulado mucho este tema, eh, creo de alguna manera política y también con fines que no vienen al caso. Entonces, en la parte individual del ser, creo que hay de todo eso un poco, ¿verdad? Hay ese bagaje que vos como ser humano vas teniendo día con día, incluso.
hasta el mismo bullying que en la vida te han hecho, la misma experiencia. A veces uno se pone a ver el pasado y estas nuevas generaciones te dicen, no, es que estás romantizando lo que te hicieron. No es romantizar lo que nos hicieron, es que hay cosas que ahora uno va viendo en la personalidad de ciertos jóvenes que a mí me duelen mucho, como ver, por ejemplo, que no tienen herramientas para salir adelante, que al primer problema que tienen en un trabajo ya consideran que se tienen que ir porque nadie los puede tratar mal. Entonces no se desarrollan otras habilidades sociales que son muy importantes, y entre esas habilidades también personales que uno tiene que tener está la resiliencia, ¿verdad? Que es Ajá. esta capacidad de salir de los problemas adelante. eh, no digo que volvamos al tiempo en donde nos volaban con una faja de cuero durísimo, pero sí, creo que pasamos de eso al otro extremo, y como todo extremo es jodido. Entonces está este bagaje, ¿verdad? Como te digo, que hay como ser humano, que para mí es muy importante en la identidad de una persona. eh, y sabemos, evidentemente, los que ya tenemos cierta edad, que tienen que pasar muchas cosas para que vos ya te sientas a gusto con esa identidad, y esa búsqueda de esa identidad son muchas cosas. A mí, por ejemplo, particularmente a mí, el rock siempre lo tuve muy en la sangre, y casualmente es muy loco porque en el ambiente en que yo crecí, eh, no consumía el rock. Digamos, mi mamá lo que oía era Sandro y los Galos y todas estas cosas, Marco Antonio Solís, y de pronto yo empecé a ver, por ejemplo, canales como Canal 38 en donde pasaban conciertos de rock y todo, y hice mucha conexión con eso. Ujú. Después, como te digo, pasaron muchas cosas en un intermedio ahí de escuela a colegio que yo bloqueé mentalmente, y no me acordaba hasta hace muy poco, en donde yo dije, mira, yo desde pequeño oía rock y no me acordaba. O sea, y fueron traumas de alguien que se burló de mí, de alguien que dijo alguna cosa. Yo cantaba, mae. Yo cantaba en la escuela, recuerdo claramente cómo un compañero se burló de mí en la graduación justamente de la escuela porque canté ahí, Ujú. mae. Y en esa retrospectiva, mi recuerdo es que a partir de ahí no lo volví a hacer. Claro. Entonces, siento que por ahí, mae, es donde va lo que te digo, y después empieza cuando ya llegas a la etapa secundaria, mae, que es para mí la etapa todavía más heavy, mae, porque no solamente te están pasando los cambios físicos, sino que también estás en esa búsqueda de identidad Exacto. que en la secundaria es fuerte, weón. O sea, ahí es, ¿verdad? Ganar o morir. ¿Qué me gusta, qué no me gusta, cómo se llama, cómo descifro esto? Cualquier cosa que te hacen, la magnificas un montón. Ya ahora viejo, eh, lo ves en retrospectiva y decís, ay, madre, cómo yo me ponía en estas varas a esa edad, weón. Ujú. Pero es la etapa, ¿verdad? Es la etapa en la que estás pasando, y todo eso se va sumando al tema de la identidad, ma. Incluso, ma, yo recuerdo que yo tenía un cassette de la New York Band. Yo no sé si te acuerdas de la New York Band, No, que la verdad cantaba una no. canción que se... ¿No te acuerdas No. que cantaban? Eran de estas bandas de merengue tecno, weón, Oiga. que tenían una canción que se llamaba Chupacabras, weón. Ah, creo que lo he escuchado mencionar, sí, sí. Sí, ma, era como una especie de proyecto uno, ma. Ma, yo tenía ese cassette y yo veo esa vara ahora y yo digo, ma, como a mí, como yo tenía ese cassette, weón. O Sí. sea, y todo esto tiene que ver justamente, ma, por eso, porque empezás a tener un montón de información que te va llegando. Ma, y yo recuerdo que yo vi Metallica por primera vez y tenía un compañero que me pasó el load, y quedé como loco, mae, y yo dije, mae, esto es lo que a mí me gusta. Y empecé a descubrir esas cosas que resonaban conmigo, mae, y empezaron a forjar esa identidad, mae, que poco a poco me redescubrí, mae, y dije, puta, mae, este soy yo. O sea, Claro. este soy yo, mae. Encontré algo donde me pude refugiar, mae, en donde
muchas cosas que yo sentía las encontré ahí, mae, en el rock. Principalmente, mae, yo crecí en los noventas en el colegio, entonces imagínate, viví toda la época del grunge. Entonces, oír esa música y sentirme identificado con eso era inevitable. Claro. Una persona solitaria, una persona que tenía ciertas cosas que le costaba mucho expresarse, que no era tan extrovertido, mae, encontró en Alice in Chains, por ejemplo, mae, un refugio enorme, güey, en donde yo oía a un mae que decía Down in a Hole, Losing My Soul, mae, y yo decía, la puta madre, este mae soy yo, güey. Eh, entonces creo que ahí en el ente personal, mae, hay muchas cosas que van pasando. Incluso, mae, yo siempre vacilo con mis alumnos porque a veces te preguntan tonteras, mae, yo les decía, de las mejores cosas que ahora como adulto yo agradezco es no haber tenido novia en el colegio, weón. Y, y en ese momento, mae, yo lo dimensionaba como algo muy negativo Claro. y ahora lo agradezco porque yo digo, mae, que tú haces todo lo que yo disfruté en el cole por no andar de la manita ahí en los recesos, weón. Ujú. Pones algo muy interesante sobre la mesa, Ale, que me parece que es esa pugna que hay entre el deseo colectivo y el deseo individual. Es decir, Claro, el colectivo te pide algo, o sea, por ejemplo, hablemos de nosotros, o sea, el caso aquí puntual, no de Costa Rica, incluso Latinoamérica, somos latinos, entonces ya te condiciona a que debería gustarte cierto tipo de música, a que claro. deberías tener ciertas actitudes generalizadas de la gente de tu edad en ese momento. Pero entonces vos llegas y decís, no, a mí me gusta el rock, pero bueno, no es que somos latinos, ¿por qué le gusta el rock? O es un poco excéntrico, entonces ahí empieza esa pugna, como mi sentido individual de que eso me gustó, que no te excluye, o sea, te excluye de ese contexto, pero si te ponían en otro contexto, entonces ahí más bien encajabas bien, pero por un tema que, digamos, de país, de sociedad, no es que los latinoamericanos andan por esto, como no sabe Mae, bailar, por ejemplo. yo viví y todavía hoy vivo con el estigma de que nunca iba a tener pareja porque no sabía bailar, weón, o porque no me gustaba. O Sí, es como, sea, era una obligación. sí, ma, yo no sé cómo está la cosa ahora, ma, porque es un ambiente que realmente yo no visito, ma. Yo cambié hasta el fútbol por ir a conciertos, weón. Ujú. Pero en aquel tiempo, yo no sé si vos te acordás, eran los bailes donde bailabas tecno, ma, donde bailabas merengue, donde bailabas de todo, ma, de cumbia, etcétera. Y más, si vos ibas a una fiesta de la escuela o del colegio, tenías que saber hacerlo porque si no estabas fuera, weón. O sea, era mejor no ir, weón. Entonces, Exacto. digamos, creces con esos estigmas, ¿verdad? Y bueno, ahorita que decís eso, yo no sé si vos sabías, pero el término latinoamericano fue acuñado por Francia, o sea, por franceses. Eh, y eso es un tema que me parece muy interesante, esa vara que vos estás diciendo, porque ni siquiera fuimos nosotros los que nos auto decidimos Decidimos. llamar latinoamericanos, ¿verdad? Ujú. Incluso era un tema también, hasta una especie de tema medio político, porque Estados Unidos fue el Correcto. que propuso que era prehispánicos, perdón, que era Hispanoamérica, Ujú. y se ve que ahí hay como un conflicto de algún tipo de intereses de otro tipo, porque recordemos que estábamos en la época en donde estaban dándose un montón de cosas en el mundo. Eh, Veníamos post revoluciones, post, ¿cómo se llama? Que Estados Unidos se independiza, etcétera. Y, todas esas varas influyen. O sea, es que a veces uno pensaría, que porque somos un pedacito de tierra aquí, en medio de América, no nos vemos influenciados por todo lo que pasa, mae. Incluso yo le decía a una compañera un día de estos que veníamos bajando Chomogo y le decía, yo le decía, ¿vos sabías que aquí a la esquina hay un monumento nazi? ¿Cómo? Jamás. Y no sé qué, le hago, mae, baje un día y se mete para que lo vea, es chivísimo, mae. O sea, no el tema nazi, mae, pero el monumento, verlo ahí, uno dice, mae, qué increíble que Exacto. esto estaba aquí, weón. O sea, es un águila imperial grandota, weón, y una explanada. Sí. Entonces,
cuando ves esas varas, vos decís, mae, aquí han habido un montón de cosas. Primero, que en la escuela no nos han contado bien, mae. Hay un montón de historia que también no nos hemos propuesto ir a buscar. Eh, y, mae, como te digo, hay un montón de temas en el tema de la identidad, ya en este caso colectiva como país, que yo siento que adolecemos mucho justamente por eso, mae, porque al final la parte de la identidad colectiva, ¿qué es, weón? O sea, Ujú. porque si uno lo analiza bien, mae, el tema de la identidad no debería ser algo que busquemos, pero mae, los estados buscan eso, ¿por qué, mae? Porque eso crea una unidad, weón. Correcto. Correcto, Y es y es interesante ese interesante ese punto, punto, porque porque estamos estamos hablando hablando de de los los elementos elementos. políticos, o sea, los proyectos de identidad nacional. Es que eso es muy interesante, o sea, no podemos quedarnos solo en lo histórico, ya sería un programa entero solo de eso, pero sí hay un peso de un proyecto de identidad nacional que los estados modernos vienen configurando, porque no es lo mismo, pongámonos a pensar que no es lo mismo el sentimiento de arraigo por un estado que te garantiza ciertas cosas, o sea, somos hijos de una patria, ¿verdad? Entonces implica Eso. ciertas responsabilidades y ciertos beneficios, pero no es lo mismo que una devoción, por ejemplo, una figura como un rey, ¿verdad? La figura del monarca, que era, en muchos casos, llegó a ser hasta deidificado, ¿verdad? Como pasó con el rey Sol, por ejemplo, en Francia. Es decir, Buenísimo, Luis XIV. exacto, entonces, es decir, se van construyendo cada identidad, entonces, incluso hasta es más fácil para nosotros, como un estado muy incipiente en términos generales, o una sociedad tal vez de identidad nacional muy endeble, porque se construyó muy a la carrera, ya vamos a explicar por qué. Eh, Y es que estamos muy jóvenes también, sí, ¿verdad? exacto, entonces es más fácil sentir ese desapego, o que todavía no terminamos de aferrarnos a una idea, y tiene mucho que ver tal vez porque el proyecto político no fue tal vez lo suficientemente sólido, o porque no sé, faltó algo porque estamos muy jóvenes, como decís, o de pronto no hacía falta, era suficiente con lo que se nos dio, Ujú. porque es muy interesante cómo en otras latitudes si hay una identidad muy fuerte al punto incluso de llegar a lo xenofóbico. Es que eso es muy raro porque la xenofobia creo que juega ahí como a conveniencia. Cuando nos conviene Es que ser xenofóbicos lo somos, y cuando no, acepta, no, bienvenidos. es que hay un tema ahí, mae, porque volvemos a lo mismo, mae. Para empezar, un día yo estaba viendo un documental muy interesante, mae, y justamente en ese documental decían, ¿cuándo empezaron los problemas estos de identidad o de, no pongamos de identidad, del tema de las fronteras y de usted es tal, mae, en el momento en que el ser humano decidió ser, pasó de ser nómada a ser sedentario. Entonces, al ser sedentario, el ser humano empieza a defender el pedacito de tierra donde se quedó, weón. Y empieza a Es ver a los cierto. demás, a los que pasaban por ahí, como extraños, como, ok, no se quede aquí, chu, ¿verdad? O sea, mae. Y eso me pareció súper interesante porque al final, eh, eso es algo que yo hablaba con mis estudiantes esta semana, mae. Yo les decía, hay que tener mucho cuidado porque una cosa es la identidad y otra cosa es caer en los fanatismos nacionalistas y todas estas cosas que a lo largo de la historia han demostrado cosas terribles. Ujú. ¿Y por qué? Porque, mae, yo una vez vi una entrevista de Carlos Santana, del gran Carlos Santana, mae, y a mí me Grandes, encantó porque un grandes. periodista le decía, ¿por qué, ¿por qué usted nunca dice que es mexicano? Cosa que no tiene que decirlo, mae, porque en la guitarra y en todo lado lo dice, pero el periodista le decía que por qué él no exaltaba que era mexicano, etcétera, etcétera, y él le respondió, no lo hago porque yo soy ciudadano del mundo, yo no me considero ni mexicano, ni esto, ni esto, ni esto, y él decía, soy ciudadano del mundo. Y a partir de ahí a mí me cambió mucho el concepto, primero de la identidad, el Claro. concepto de los nacionalismos, el concepto de las fronteras,
Y yo dije, mae, qué lindo sería de verdad que todos viéramos las cosas así, mae. Sí, Al final, mae, al final eso somos, mae. Y no hay más frontera, o sea, ahorita hay unos engendros ahí que están buscando ver cómo nos sacan del planeta, pero, mae, la realidad es que en el presente, mae, todos somos de aquí, weón. Y si esta carajada se va a usted sabe qué, weón, ujú, mae, no vamos a tener dónde irnos. Entonces, como te digo, hay que tener mucho cuidado porque y yo se los decía a mis estudiantes, mae, el tema de la identidad es muy importante. Y uno lo entiende, como decís vos, cuando uno sale, sí, cuando uno se expone, cuando uno conoce culturas y también verlo con una mirada antropológica, ma, y a qué me refiero con esta cuestión. Cuando vos ves algo con una mirada antropológica, ma, los juicios de valor tienen que quedar también un poquito ahí amarraditos, ¿verdad? sí. Porque ma, si yo llego a una realidad, por ejemplo, de un pueblo allá en Palestina y veo cosas que a mí no me parecen desde mi posición occidental, mae, yo puedo dar mi opinión, mae, pero la realidad de ellos es muy distinta. Sí. Y si vos ves, mae, los grandes conflictos que están pasando y que siempre han pasado, es porque no aceptamos las diferencias. Sí, yo creo que hay límites con respecto a cada uno desde el ámbito, es que son ámbitos complejos, porque son el ámbito religioso, eh, Sí, completamente. el ámbito incluso de proyecto, digamos, de cómo se instaura desde pequeño, por ejemplo, el sentido del norteamericano, del estadounidense, de somos los mejores, por ejemplo. ¿Verdad? Que siempre que estuvo muy presente, creo que ya se ha ido un poco perdiendo. Bueno, está intentando retomarlo, de hecho. Sí, es Pero que hay un adoctrinamiento también, ¿verdad? sí, exacto. Entonces esto como de somos los mejores, tenemos que tener un sistema de medidas diferentes. De hecho, era o es alarmante la falta de información sobre geografía que tienen en Estados Unidos. Que no sé si has visto esos videos donde no saben dónde está, o no saben que Francia es un país, piensan que París es un país, y uno dice, esto es una broma. Y no, es de verdad, porque no les interesa, porque no lo necesito, o sea, Ah, no. este es mi epicentro, este es el epicentro del mundo, esto es lo que importa. Entonces, se crean Exacto. identidades donde se da una hiperbolización y otras identidades como las de nosotros, que son para abajo. Ah, no, es que somos menos, es que no nos merecemos, o somos, es que no, nosotros somos esclavos o hijos de, simbólicamente hablando, ¿verdad? En este momento le pertenecemos a esta cultura o más bien hasta esa necesidad de decir, no, es que nosotros tenemos un origen europeo. Nosotros la sangre española viene, está mezclada. ¿Eso qué significa? O sea, a nivel de identidad simplemente es una cosa programada para decirlo, porque nos sirve, es un sticker, o realmente hay una verdadera afinidad o una verdadera valor a esa pertenencia que no existe. O sea, si el día de mañana yo digo que me identifico con España, ¿de dónde? Porque mi antepasado era español, porque por eso, o sea, entonces como que sí le dan un valor, ¿cómo podría decirlo? Vacío, es como un empaque, como una presentación. Sí, ma, es lo que te decía. Recordemos que el tema de la identidad nacional, ma, en Costa Rica, primero, ma, hay muchos aspectos del costarricense que mucha gente se pregunta que por qué somos así, mae. Y la respuesta es muy simple, mae. Es leer un poco de historia pero leer historia de la que está muy bien fundamentada y no quedarnos con la historia de la escuela, güey, Ujú. porque yo creo que ahí es donde está el problema cuando uno no se informa, mae, y se queda solamente con eso, mae. Mae, cuando estábamos en la escuela, a nosotros nos enseñaban que el agua era un recurso inagotable y ya sabemos que no, weón. Ajá. Entonces, no podemos quedarnos con esas cosas. Pero eso te lo digo, ¿por qué, mae? Porque, eh, mae, con solo que vos te volvás en la historia, para empezar, somos un país muy joven, mae. O sea, tenemos 200 y pico años de independencia, weón. Ujú.
Eh, y mae, uno podría, suena un montón, mae, pero comparémonos, por ejemplo, con una cultura milenaria como la China, weón. Comparémonos, por ejemplo, con Italia, mae, que tiene una gran cultura romana ahí, ahí soportando esos hombros, mae, etcétera. O sea, vamos ahí, mae, en muchos aspectos podríamos comparar esto y entrar entonces ya en una realidad en donde decimos, mae, realmente Costa Rica es un país muy joven, mae. Ujú, Imagínate, hace poco estábamos viendo el Calipso, mae. Walter Ferguson falleció de 103 años, mae. Walter Ferguson vivió la mitad de lo que tenemos de independencia, weón. ujú, Una persona, mae. Entonces, cuando vos dimensionas eso, entendés que, mae, primero somos muy jóvenes, mae. Entonces, llevemos, por ejemplo, como empezamos la conversación. La persona que hoy sos, mae, es porque han pasado muchos años para llegar a ser, mae. Y yo todavía, mae, con la edad que tengo, que ya estoy en mis cuarentas, weón, todavía hay cosas de mi identidad que, mae, estoy descubriendo y ujú. redescubriendo. Entonces, mae, llevémosla a país, weón, un país que tiene 200 años. ¿Por qué estamos pasando la crisis social que está pasando, mae? Porque tenemos que pasarla. Ujú. Además, devolvete a la independencia. Costa Rica no tuvo una independencia luchada como otros países. Y suena muy feo decirlo, mae, pero Costa Rica tuvo una independencia como el resto de Centroamérica de rebote. Ujú. Fue como, se independizaron esta madre, bueno, démosela a todos. Voy a poner un par de casos interesantes a eso que estás diciendo. Bueno, de ahora que hablaste de Francia, lo hemos mencionado un par de veces. ¿Qué pasa con el proyecto, digamos, de la identidad latina? Sabemos que, bueno, el Imperio Romano, de ahí vienen las lenguas romances, o sea, ¿qué hace el Imperio Romano? Justamente el Imperio Romano tenía un método muy interesante que era absorber las culturas. Que de hecho eso Sí, fue, correcto. a la larga fue un problema porque empezaron a mezclarse, a hacerse sincretismos de un montón de cosas y tradiciones, porque era parte de lo Ujú, que ellos hacían, respetaban la cultura y lo que hacían era cobrar un tributo. Que bueno, correcto. para muestra un botón que incluso en aquel tiempo en que Israel estaba sometido al Imperio Romano, ellos mantenían sus tradiciones, ¿verdad? Ahí Sí, está, de hecho ajá. ya se ha demostrado, mae, que muchas cosas que se han exagerado en la Biblia y en las películas no podían ser cierto porque el Imperio Romano respetaba muchas cosas, güey. O Exacto. sea, es que no eran unos salvajes, güey. No, no, y ese era el modus operandi. Eso les permitía expandirse de forma más inteligente, digamos, y además con la cantidad de territorios que había era imposible amalgamar todo eso. O sea, era una pérdida grande de recursos. Y eso es herencia de Alejandro Magno, güey. Exacto, correcto. Que eso era lo que... Alejandro Magno era faraón en Egipto, era tal dios en Babilonia. O sea, a él lo veían, se integraba, exacto. Es muy Correcto. curioso con los franceses. Como obviamente ese origen latino se asocia a Roma e Italia, por ende, ellos siempre han defendido mucho esto de los galos y el pueblo galo y somos galos, ¿verdad? Hágale. Pareciera que históricamente, en realidad, eran latinos también, por la expansión que se vea. O sea, Francia fue de los primeros territorios que conquistaron los latinos, los romanos, y pelearon además, no solo habían galos, habían celtas, otros grupos también, que se terminaron sincretizando, absorbiendo y siendo parte del Imperio Romano, ya también a niveles, digamos, de integración de linajes. Entonces es muy gracioso porque es como ese proyecto de identidad nacional francesa de somos galos era como para renegar un poco de ese latinismo y decir, no, es que nosotros no somos latinos, nosotros somos galos. Y tanto así que es Interesante. curioso que, si no me equivoco mal, la caricatura de Asterix, Asterix era el último galo. Y de hecho Qué en las bueno. caricaturas siempre eran los romanos que lo atacaban en el fuerte, porque él era Sí, sí. el último bastión de los galos. Entonces, es interesante cómo aquí más bien vemos un contra, o sea, el caso contrario a nosotros, que en vez de ampararnos como en ese sentir europeizante de, ay, no, es que nosotros tenemos una mezcla española, europea, ellos fueron como negamos ser que nos asocien con los latinos, con los romanos, por ende con lo italiano, digamos. Es un juego, por eso se ve ahí el juego de constructos sociales, políticos, de intereses, de afinidad, porque hay que buscar un sentido de pertenencia para el proyecto de nación.
literalmente, mae, es un Juego de Tronos, como lo ibas a decir. Ujú, Es que, mae, qué interesante que tocas eso, porque a mí es un tema que me encanta, mae. Recordemos que los pueblos que estaban alrededor de Roma, que Roma estaba tratando de conquistar, que les costó mucho, weón, como claro. esta, como la Galia, como los germanos y toda esta cuestión, esos eran los nombres que le daban los romanos, mae, pero realmente Exacto. eran tribus, eran pueblos que vivían, es más, que ni entre ellos se llevaban, weón. Correcto. Acordate de la campaña de esta que es muy famosa, mae, la de los bárbaros. Mae, entre ellos no se llevaban, weón. Tuvo que llegar un bárbaro que, como decís vos, lo absorbió el imperio desde pequeño, se instaló de nuevo, mae, y trató de unir a los bárbaros todos para luchar en contra del imperio, mae. Ajá. Y al final les ganaron, mae, pero el imperio los volvió a destrozar porque entre ellos no se aguantaban, mae. Ujú, ujú. Entonces es como, volvemos a lo mismo, es ese tema de identidad, ok, mae. Nosotros somos pueblos así separados, pero por un bien mayor unámonos y digamos Ese que es el somos punto. esto Ujú, y vamos a luchar por eso, ma. Es como, traigámoslo acá, weón, traigámoslo a la parte criolla, ma. ahí viene, sí. Y, Centroamérica en la época de la colonia era un solo bloque, weón. Ujú, A mí se me hace demasiado molesto ver a los hermanos centroamericanos peleando por quién es el dueño del pinto y que los ticos aquí, y que los nicas allá y que es. Mae, somos iguales, por eso tenemos las mismas varas, mae. Si usted sale a Nicaragua, mae, usted va a ver un montón de varas que usted ve aquí, weón. claro. Incluso en Guatemala, mae, yo me acuerdo, mae, porque cuando fuimos a tocar a Guatemala, mae, llegamos a un lugar y nos dijeron que era riquísimo, mae. Y mae, le digo a la chavala, es que, no sé, me llama la atención, quiero una de estas, ¿verdad? Creo que se llamaban doladas, una vara así, mae. Y yo, mae, qué rico, mae, chicharrón, no sé qué. Mae, era una empanada, weón. Exacto. Cuando yo vi esa vara, le hago, muchachos, usted ve esta foto, esto es una empanada, mae. Eso somos, mae. O sea, nosotros somos centroamericanos y si bien es cierto, Costa Rica por cuestiones políticas se separó un poquito en cuestiones culturales y políticas, mae, seguimos teniendo un montón de cosas de la colonia, weón. Ujú, Ahora, si vamos todavía más atrás, weón, recordemos que todo el territorio eh, Aztlán y todas estas cuestiones llegaban hasta Panamá, weón, casi. O sea, si vamos todavía más atrás, vamos a encontrarnos eso, mae. Vos vas al Museo de Jade y, mae, te lo digo porque tuve la dicha de ir con la actual directora del Museo Nacional en aquel entonces, mae, que la conocí justamente cuando iba saliendo Hijos del Sol, este, y, mae, me dio un tour ahí en el Museo Jade y yo dije, mae, qué lujo estar con esta mae aquí, weón. claro. Eh, que fue una de las precursoras de las esferas allá en la zona sur, de las que encontraron, en las que abrieron esas esferas, mae. Y mae, ella me contaba y me decía, aquí esto no se da. Entonces me ponía, por ejemplo, el jade. Todo esto es prueba de que aquí pasaba demasiada gente. Exacto. Ese exceso de jade, ese montón de oro, ella me lo explicaba, el oro venía de acá, el jade venía de acá, y nosotros éramos un centro en donde pasaba la gente y también teníamos ciertas cosas que intercambiábamos. Entonces uno se pone a ver eso y uno dice, mae, eh, esto no es una conspiración, o sea, es que la historia lo que nos cuenta o la parte arqueológica que se ha descubierto hasta el momento demuestra que antes se daban este tipo de comunicaciones, güey, ¿verdad? Sí. O sea, Es que, sí, por eso se ve que, o sea, el sentido de identidad, cómo se ha ido construyendo como un proyecto y no como un ujú, sentido real de pertenencia de ellos, es que yo pertenezco a este grupo de individuos que en aquel claro, momento, pues como bien decís, era una tribu, o sea, garantizamos que todos vamos a tener techo, que todos vamos a estar protegidos por un líder, un cacique o por una deidad matriarcal que nos une,
o sea, un sistema más complejo de valores, ¿verdad? Ujú. Y la conciencia de estos grupos. Es interesante entonces, como, bueno, hablábamos de ese ejemplo de los galos, podemos venirnos para acá y así también para acercarnos un poco hacia los pueblos indígenas, no solamente en América, sino en nuestro país, en Costa Rica. Y me gustaría como, de hecho me gusta tocar este tema de México porque creo que en México este podcast puede tener un buen alcance y de hecho por ahí he visto que nos han escuchado de México, que Ah, es uno de los buenísimo. países que yo le veo un gran sentido de identidad por la construcción que se hizo. Pero pongo un ejemplo, vámonos un toquecito a la conquista. En aquel momento, durante mucho tiempo, se dio o se daba a entender como que Hernán Cortés llegó y conquistó México. Pero el proceso de conquista de México, que por cierto Cortés se rebeló, porque él no tenía que, o sea, Cortés incumplió, se me olvidó dónde era el lugar central, no sé si era Santo Domingo, o una de estas islas era como el punto central y él tenía un jefe. Y aún así él se rebeló y de hecho las cartas de Hernán Cortés son justificando su expedición con el rey Carlos IV, me parece, o quinto, no me acuerdo. Sí, Cortés era un cerdo. Ajá. Exacto, pero para justificar su rebelión, como para decir, no, es que ellos no saben, yo sé que aquí hay algo bueno. Y de hecho las descripciones que da Cortés del centro del imperio azteca eran como, él de hecho lo comparaba con lugares de España, es que esto se parece a esto, y el mercado de ellos es nada más que Cortés, que fue lo que dijo, sí, todo está muy bonito, pero sacrifican gente y tienen estatuas de bichos que yo no entiendo. Entonces por ahí le Claro. podemos entrar, como diciéndole al rey, por aquí le podemos entrar, señor. Más o menos ese Y era el argumento de Cortés. ahí hay un tema, Pablo, que Ujú. tocas de Cortés. ¿Cuál, cuál fue, digamos, la parte estratégica, mae, voy a decirlo entre comillas, genial del mae, que justamente se aprovechó de la identidad de otros pueblos indígenas que eran, digamos, como vasallos de los mexicas? O Exacto, sea, a eso iba. es, es parte de... Correcto, lo que vos decías, o sea, justamente Cortés se da cuenta de esto y qué es lo que dice, bueno, eh, únanse a mí y los liberamos del tributo que tienen que pagar a este imperio, ¿verdad? Entonces, porque era un imperio emergente, además era un imperio sumamente joven. Eh, entonces, pero por mucho tiempo era como, es que llegó Cortés y conquistó a los aztecas y ya, no. O sea, ¿cómo iba Cortés a conocer la geografía y cruzar esas sierras inmensas si no tenía ayuda de los nativos? ¿Verdad? Ujú. Tuvo mucha y utilizó un montón de artimañas y tretas, pero entonces en México se dio un que no sé qué, yo creo que es relativamente nuevo en comparación pues, a la historia total, pero empezó a ver como esta misma idea que los mexicanos decían, ¿por qué nosotros aquí le damos tanto valor a lo español? ¿Vos te acuerdas de eso? Que empezaron incluso a quitar cosas y de Colón y empezó a cambiar esta idea de no, es que a nosotros no, esto no fue un encuentro de culturas, como se le decía, no, esto fue un genocidio. Sí, todavía hoy, mae, todavía hoy hay un debate allá, porque vos lo ves constantemente de gente que quiere quitarle la parte romántica, por ejemplo, al tema de los mexicas, del imperio, creo, mal llamado azteca. Claro, Eh, Hay, por ejemplo, historiadores que incluso hasta defienden un toque a el aporte español, o sea, eh, hasta lo vean necesario. Y por ahí yo sigo algunos, ¿cómo se llama? Ancianos que me gusta mucho que se hayan metido a internet a contar su parte de la historia. Y creo que eso es lo bonito, ver todas las aristas ahí, mae. claro. Eh, y cuentan también, ¿verdad? Cómo a ellos, sus padres, les contaban que fue manipulado también el tema, por ejemplo, de los sacrificios, que realmente no era como lo estaban vendiendo los españoles. Eh, Incluso, mae, sin ser un genio uno, mae, mae, cuando uno descubre que, por ejemplo, en la parte maya, weón,
lo único que sobrevivió fue el Popol Vuh y el libro de Chilam Balam, mae. Ujú, Uno dice, mae, y todo lo demás que quemaron, weón. claro. Eh, entonces ahí uno se pregunta, mae, qué montón de cosas se escondieron y qué triste, mae, porque nunca lo vamos a saber, ¿verdad? Lo único que va a quedar es las cosas que se han descubierto hasta ahora, mae, probablemente con los años van a salir más cosas a la luz, mae, porque al final hay una verdad que para mí es una verdad absoluta y es que la historia la escribe el que gana, weón. Correcto, correcto. Y, y, y al final la comunicación desde tiempos ancestrales eh, era muy manipulada, mae. Yo, Ujú, yo recuerdo ¿cómo se llama? Este gran mural que hizo Ramsés II cuando venció a los hititas y le vendió al pueblo que él había ganado a los hititas, mae. Y, eh, y, y después hace poco se descubrió, bueno, hace poco digo yo, hace algunos años, ujú, se descubrió el primer tratado de paz de la historia que se conoce, que fue justamente el tratado entre Ramsés y los hititas de paz, en donde dijeron, mae, nos estamos matando, ujú, esta hora es un empate, cada uno para su casa, güey. Pero Ramsés al pueblo se lo vendió como que ganaron, claro. ¿verdad? Entonces, es, es que por eso me gusta el tema, mae, porque a mí la identidad me encanta, mae, me fascina. Yo te lo decía hace un tiempo que lo hablábamos. El tema de la identidad, por ejemplo, para una banda de rock es súper importante. Ujú, O sea, al final, mae, la gente conecta con vos si siente identidad con vos y con lo que crees y con lo que estás contando, mae. Eh, pero, mae, ahí viene la parte de la que estás hablando y de la que estamos hablando hoy. Para mí la parte a la que hay que tenerle cuidado es cómo al final termina siendo una herramienta también de poder, de manipulación y de control de masas, ¿verdad? Porque al final se termina utilizando esa identidad para eso, bro. O claro, sea, claro. no es cierto eh, que nos van a vender la identidad del costarricense pacífico y bla, 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 porque quieren vernos felices, weón. Exacto. Es porque es un discurso que sirve para que el tico siga siendo mansito, weón. Bueno, yo es que ando como muy histórico ahorita, pero es que me empiezan a salir los ejemplos. Y ya ahora que lo mencionabas con lo de los mexicas y todo esto, lo mismo hicieron los pueblos de la región de Grecia, que conocemos ahora como Grecia, esa región ática y Eran todas pueblos esas zonas, separados. Ajá. eran pueblos separados, polis independientes. Pero ¿qué pasó con la guerra de Troya? Troya era un imperio que era una amenaza para ellos. Entonces se crea su Sí, proyecto de claro. identidad de eso. No, nosotros somos los aqueos, somos no los saqueos de saquear, no, los aqueos. O sea, somos este grupo de Los pueblos aqueos. que compartimos un panteón de dioses y una serie de rituales muy semejantes. Bueno, tenemos que unirnos, porque si no, esta gente nos va a terminar conquistando. Entonces viene toda esta gran épica, este relato que se terminó plasmando incluso en una obra primero cantada, ¿verdad? Que llevaban los Rapsodas, los Aedos, y que luego se Ujú. convirtió en un texto por un proyecto también de identidad que hizo, si no me equivoco, fue Pisístrato, un emperador que mandó a hacer por escrito, o sea, que vamos a ponerlo ya en versos, en piedra, esto porque nos da una identidad. Entonces son recursos de control, un control, de un ordenamiento social vinculante, que eso es lo que nos pasó a nosotros acá en Costa Rica. Y quería que pudiéramos, antes de cortar ¿verdad? Porque ya vea lo poquito que hemos hablado, Ali, ya llevamos creo que como 40 minutos. Sí, yo creo Pero, que no hemos desarrollado todo lo que exacto. queríamos. Pero mira, por ejemplo, el proyecto de identidad costarricense. Y quisiera que vos más bien lo contaras porque creo que es muy interesante y va a propósito de esto que hablaba yo. Más es que justamente es eso. Para mí el problema de la identidad costarricense es eso, que fue un proyecto. O sea, y no surgió espontáneamente, mae. Como te digo, para mí el país es muy joven y todavía está en esa búsqueda de identidad. Pero, mae, estoy viviendo en el 2025, así que lo que me atañe ahorita es eso, weón. Nunca voy a ver
esa identidad ya madura que espero que algún día Costa Rica tenga, mae, Ujú. pero la realidad de la identidad costarricense ahorita tampoco la podemos tapar con un dedo, ¿verdad? Independientemente si haya sido un proyecto o no, es lo que es, ¿verdad? Ujú. Yo tenía un profe en la U, mae, que una vez llegó a una clase y dijo, mae, algo que a mí me marcó porque yo dije, mae, es la primera persona que pone en palabras lo que yo siento. Y él llegó y dijo, yo soy costarricense, pero no me considero tico. Claro. Y yo dije, wow, mae, o sea, bueno, en ese momento vos sabes que en la UCR vos decís algo en contra de ciertas cosas, mae, y todo el mundo brinca, weón. Claro, claro. Es más, tenía un profe chusísimo, mae, no me acuerdo si era Luis, que llegaba y decía, es que los gringos son lo mejor, mae, y todos los alumnos se puteaban con el mae, y era un despelote, mae. Ay, Y yo nada más allá en la esquina muerto de risa porque yo ya entendía que él lo hacía justamente para que pasara eso. exacto, exacto. Pero, mae, eso te lo digo, ¿por qué, mae? Porque cuando yo vi esa afirmación, yo soy costarricense, pero no me considero tico, entendí que a lo que se refería el profe era a ciertas acciones del tico, que tras de eso somos tan carebarros, mae, de que decimos que como buen tico, y, mae, y cada vez que usted dice como Correcto. buen tico viene acompañado de algo muy negativo, güey. Exacto, exacto. Entonces, digamos, digamos, me quedó muy claro eso. Y, mae, como decís vos, el tema aquí y el problema que yo he visto muchas veces de la identidad costarricense, que yo me he sentado a analizar es este tema de que fue un proyecto país, mae, fue un proyecto, es más, ni siquiera fue país, fue un proyecto del gran área metropolitana del gobierno central en ese momento, de los que estaban en ese momento, incluso mae, en la parte del arte, ¿por qué mae, desde que vos estás en la escuela? Si yo te pregunto a vos, mae, y te pongo aquí un calipso de Walter Ferguson y te pregunto si eso es identidad costarricense, mae, la gente no sabe que eso es calipso, bro, Sí, no se van a sentir representados, aunque, y no aunque lo lo sienten. reconozcan. Porque, mae, porque lo primero que te van a decir, la primera respuesta cuando vos le preguntas a alguien qué es música costarricense, te va a decir Caballito Nicoyano, bro, Que es que y te va a aparte, decir, sí, perdón, que aparte, si vos que sos músicos y no me dejan mentir, ni siquiera es, o sea, es como una, eso es español, eso es una composición española, o sea, ni siquiera es "Ve, como mae, tan es que criolla. al final, digamos, ¿qué fue lo que pasó, mae? Que como proyecto justamente país para crear esta identidad, para unificar a un pueblo que venía de una independencia que, que no la esperaba, weón. Dijeron, mae, necesitamos unificar a este pueblo, mae, ocupamos símbolos, ocupamos esto, ocupamos lo otro. Ujú. Tomemos en cuenta también las campañas del 56, weón, que es lo más cercano a una independencia que podríamos tener, weón. Ahí está. Eh, entonces, mae, ¿qué es lo que pasa? Que se busca esto, mae, se busca crear una identidad. Entonces, mae, ¿cuál fue el medio más lógico y el más inteligente? Por medio de la educación, weón. La A educación. largos años, a largo plazo, vamos a ver el resultado de meterle en la cabeza a los chiquitos desde el kinder, weón, que esto es la música nacional, que este es el traje típico costarricense, que estos son los símbolos nacionales, weón. Y, ¿Y qué es lo que pasa? Que en ese plan lo que hicieron fue que mandaron a un montón de personas representativas en artes, en un montón de artes, danza, etcétera, a Guanacaste, weón. Y les dijeron, bueno, vayan y Inspírense. sacan de Guanacaste lo que es el tipo, weón. Exacto, exacto. Entonces, ¿cuál es el problema ahí, mae? Porque hasta cierto punto yo no lo veo mal, pero sí hay un problema muy jodido y es que se construyó una identidad nacional centralizada en el gran área metropolitana, weón. Ujú, ujú. Y todavía hoy vemos un montón de horrores, mae, que ahora con las redes sociales se hacen mucho más obvios, como el tema del árbol de Guanacaste, que tras de eso el gobierno hace una moneda donde lo que pone es un árbol que nada que ver, weón. Y entonces ese tipo de detalles uno podría pensar, mae, pero es una estupidez. Ujú. Sí, pero al guanacasteco le ofende, mae. Claro. Al guanacasteco le ofenden cuando le dicen chonete al gorro del campesino del Valle Central. ¿Por qué, mae? Porque probablemente a vos mae, pongámoslo así de simple, a vos te enoja cuando te dicen, mira, ese es un Sánchez, weón, haciendo mofa de que
de que te están cambiando el apellido para hacerte sentir mal, weón. Ujú, ujú. O sea, ya desde ahí, pongámoslo así en pequeñito, weón, ya desde ahí vos reaccionás a la defensiva, weón. Sí. Entonces, en estos temas, mae, viene esta parte que te digo, mae. ¿Por qué, mae? Digamos, ¿por qué yo, un 15 de septiembre, tengo que ver a las escuelas de Limón vestidos como guanacastecos celebrando el 15 de septiembre? ¿Por qué no los veo como Ajá. calypsonians? ¿Por qué no los veo como bribris, como cabécares, Como celebrando la pescadores. independencia? Somos un Como país pues, con dos costas y aquí hay uf, cero reconocimiento a la labor pesquera. O sea, es como, somos un país con dos costas. O sea, ¿cómo es posible que el sentido de es por qué no conviene? No, es que nos haría sentir más isleños. Y no, 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 somos isleños, somos y a eso sumarle, mae, que como teniendo las costas ahí nomás, todo lo que viene del mar es carísimo, no tiene sentido, Sí, no, weón. no, son un montón de cosas que uno de verdad se queda alucinando. Ese proyecto que bien decías, o sea, surge en un momento en el que hay un asunto bélico, de nuevo, vamos como ese patrón de un Ujú. conflicto, de posicionar un grupo de individuos o colectivos que pertenecen a algo, pero todavía no está bien definido. Entonces todos los pueblos de Costa Rica en aquel momento, porque el que era herediano y el que era de Cartago y tenían sus roces porque no es mejor aquí se da mejor la fruta, ¿no? Acá en Alajuela. Entonces nace este proyecto de identidad nacional de un sector jerárquico industrial, digamos, o bueno, en aquel momento no era industrial, pero era productivo grande, digamos, la oligarquía, eh, porque interesaba, se necesitaba crear esta identidad. De ahí nacen héroes nacionales, ¿verdad? Que esto no es nuevo, obviamente ellos saben, sí, sí, Cuestionadísimos, pero sí. sí. Si te hablo de las tradiciones clásicas, y por ejemplo en la guerra de Troya está Aquiles, aquí en Costa Rica teníamos a Juan Santamaría, ¿verdad? Este, entonces van naciendo estos discursos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que funcionan en su momento, pero como que hay algo que bien decías, o sea, hasta ahí, o sea, como ya, ya hicimos lo que logramos. Yo creo que el proyecto más grande fue de identidad nacional fue el de la paz. El último gran bastión fue decir somos pacíficos, somos un país sin Claro, lo que pasa es ejército. que ahí había algo también detrás de eso, ¿verdad? Por supuesto, por O sea, supuesto. que seamos pacíficos. Ma, yo nunca voy a decir que está mal, ma. Yo, vea, ma, si hay una cosa que yo le agradezco al creador que me haya traído acá, ma, es haber nacido aquí, weón. Claro, claro. Yo No, esto amo es un mi país país, ma, y maravilloso. por eso, y por eso hago esta vara con vos, ma, y por eso hablo del tema de identidad, y por eso me encanta, ma, porque yo Ujú, amo Costa Rica, me encanta, ma. ¿Cuál es el tema, ma? Que hay que es justo lo que yo le decía a los chicos. Vean, chicos, a nosotros nos han vendido toda la vida que el ejército se abolió por algo positivo. No es cierto, mae. El ejército se abolió porque si no lo abolía Figueres, weón, le caía de vuelta a él, weón. exacto. Fue un movimiento maestro. Entonces, sí, claro, mae, es una jugada de ajedrez increíble. ¿Y qué es lo que pasa ahí, mae? Que eso se transformó, mae, en una parte de identidad del tico que es muy pasivo, weón. Ujú. Mae, yo recuerdo, yo creo que yo te llevo muchos años más, mae, pero yo recuerdo, yo recuerdo que la última vez que yo vi a un pueblo enojado con un gobierno, mae, fue en los noventas, mae, que yo llegué de la escuela, prendí el tele, mae, y yo no sé si vos sabés de eso, mae, en las noticias era, yo vi a la gente agarrando ladrillos, piedras ahí, mae, en la Plaza de la Democracia y tirándoselas al banco central, al banco de negro, weón. Ujú. Y esa vara fue un caos y me acuerdo de la gente saliendo con los teles, weón. Wow. Y mae, en ese tiempo robarse un tele de esos era, Claro, claro. mae, y eso fue un caos terrible, mae. Y esa fue, yo no me acuerdo en qué gobierno fue, si fue en el de Arias o no me acuerdo cuál fue. Ve, mae, cuando uno ve esa vara, mae, uno dice, mae, ¿qué pasó con el Costa Rica de esa época? No volvió a pasar, weón. Ujú, ujú. No volvió a pasar y no lo digo porque quiera que haya caos, weón, sino dónde está ese pueblo bravo que realmente peleaba por lo que tenía que pelear, weón. Y es Sí. porque este discurso pacífico, mae, da sus frutos también en el sentido de, mae, de que todo lo queremos resolver de ciertas maneras, weón.
y la realidad es que el ser humano, mae, a veces necesita el caos, mae, es un principio universal, mae. Sí. Hasta en los libros sagrados está escrito, weón. Sí, es un tema complejo y yo, bueno, creo que hay varios puntos porque claramente en ese proyecto de identidad nacional que incluye todas estas cosas que decís, no venía incluido, por ejemplo, el valor hacia los pueblos indígenas. No, No hacía no, porque falta. está enfocado en el Valle Central. Exacto, porque no hacía falta, Ujú. porque como bien decís, no era necesario. Curiosamente, en otras naciones sí, algunos, como los guaraníes, por ejemplo, el pueblo guaraní, o en Perú, digamos, sí se les dio un valor, probablemente como un diferenciador entre los otros países, porque además había muchos conflictos ahí en la zona de los Andes, ¿verdad? Entonces, como que ahí sí era necesario. A nosotros como que no nos hizo falta, ¿verdad? De pronto incluir. No, porque los metieron allá, weón. Quédense Ajá. callados y váyanse allá y listo, weón. Sí, Sí, mae, estamos hablando que fue el principio de los 90 o final de los 80 donde por primera vez se les dio el cédula al pueblo indígena, weón. exacto. Y casi que Es fueron, que fue hace poco. sí, fue hace muy poco. Y casi que fueron material literario. Su tradición, su historia fue material literario para los grandes cuentistas de este país o para historiógrafos, como que eran un recurso narrativo, pero al final su valor social dentro de nuestro país siempre fue escaso, difuso y hasta excluyente, ¿verdad? Sí, completamente, mae. De hecho, eh, nosotros, mae, como decías, a mí lo que me encanta de haber entrado a territorio y haberme hecho amigos de muchas, de Kenneth, por ejemplo, de Iliana allá en Cabécar, mae, es justamente, mae, escuchar la historia desde las mismas palabras de ellos, Ujú. no desde un libro de la UCR, porque de hecho, por allá en Talamanca me decía un amigo, si se quiere informar, sirve para informarse, pero no lo leas. O sea, Ujú. la única manera de conocer nuestra historia es que vengan aquí y la vean Correcto. y la escuchen en una fogata, con los ancianos, con los quequepas, que son los mayores. Entonces ahí es donde uno dice, mae, ok, pucha, mae, ¿qué hemos hecho, mae? Por ejemplo, allá en Talamanca nos contaban, mae, que cuando el MEP entró fue terrible, güey. Ujú. Y Ujú. todavía los pueblos indígenas de Talamanca están sufriendo las consecuencias de que el MEP haya entrado a sus tierras, porque mae, no entraron en son de paz, ni a conciliar, ni todas estas cosas, mae, entraron destruyendo, como los españoles lo hicieron en su momento, güey. Sí, que Entra, mae, nosotros nos contaba Danilo Layán, que es un amigo de allá, nos decía, a nosotros, si hablábamos en nuestra lengua, nos pegaban los maestros, nos hincaban sobre maíz, nos mandaban a la esquina y no podíamos hablar la lengua. Entonces, todo eso fue desarraigando muchas cosas. De hecho, mae, la parte bribri de Talamanca sufrió antes de pandemia y durante pandemia, tuvieron problemas muy serios, mae, de identidad en los jóvenes, por supuesto. porque no puedo decir ciertas cosas aquí, porque yo sé que Facebook es bien jodido, mae, pero mae, hubo una crisis ahí de depresión en los jóvenes, Ujú. para Ujú. decirlo en palabras bonitas, Claro. y eso se trabajó mucho, mae. ¿Por qué? Porque añoraban la vida del Valle Central y no se daban cuenta de la riqueza que tenían como pueblo bribri, como pueblo indígena. ¿Por qué? Porque justamente estas pequeñas cosas, mae, de que vete a saber, mae, puede ser que lo hicieron de buena fe, mae, pero como dicen por ahí, de buena fe está lleno el infierno, De weón. buenas intenciones, Eh, sí. de Sí, buenas sí, sí. intenciones, mae. Ujú. Ujú. Mae, puede ser que había buena intención, pero al final fue una rascagada, mae. Ujú. Es ese tipo de cosas, mae.
yo sí soy mae, muy enfático en una cosa cuando me la preguntan, porque mae, ahora vos hablabas mucho de México y esto. Ujú. Mae, uno creería que México apoya, mae, mentira. O sea, No, no. nos llevan algunos pasos, pero mae, en México hay una discriminación fuertísima. Ellos todavía están luchando por un montón de cosas. eh, y mae, yo se los decía ya en Ciudad de México, yo no puedo creer, porque la imagen que yo tengo es que ustedes defienden mucho lo propio y vos me estás contando lo contrario. Sí. Eh, ¿Me entendés, ma? Entonces, ma, hay mucha, como decís vos, ma, es que es un tema tan amplio, Sí. ma. No, y en ese vasto abanico de posibilidades, incluso México se ve mucho más arraigado a sus creencias como pueblo, como México como nación, digamos, como con un sistema de tradiciones más arraigadas, más fuertes, en comparación a no solo Costa Rica, a otros lugares de América, incluidos, por ejemplo, no sé, Argentina, y otros lugares donde en Argentina están los porteños y tal vez los de Mar del Plata y el resto, y los demás. Sí, creo que hay un conflicto ahí con los mapuches también, ¿no? Sí, sí, o sea, hay muchas cosas, o sea, es muy relativo, pero en México lo que uno ve es como que uno dice, bueno, ellos sí son, somos México. Muchas veces lo que pasa aquí es como que que apenas nos dan el chance de olvidarnos que somos ticos, ojalá. Es como, ¿sabes qué? Es como decir, eso el tico, yo sí estoy de acuerdo con tu profe, pero sí es como decir como, yo, Costa Rica, ay, qué bonito Costa Rica, pero mi identidad no necesariamente es Costa Rica, ¿sí me explico? Como que a nosotros siempre nos surge eso de entre más cosmopolitas seamos, mejor, ¿verdad? Sí, ma, es que pareciera que la Malinche es mexicana, pero que se vino para acá, güey. Sí tiene algo de eso. Es que, es que, ma, digamos, eso que estás tocando, el tema del soy tico, etcétera. Ma, cuando yo te decía esa frase es porque a mí lo que me llegó mucho de esa frase es que mucha gente se ha creído el tema de que el tico primero es pobrecito, Eso. es pequeñito, eh, el gobierno me tiene que solucionar todo, mae. Construí donde no tenía que construir sin permisos y todo, y se me vino la montaña encima, pero el gobierno me tiene que resolver, weón. Ujú. Entonces el tico ha creado una personalidad en muchos aspectos, mae. Vayamos, por ejemplo, a la cultura del fútbol, weón. Eso. Yo fui futbolista, mae, muchos años. Y jugué en cosas así, ma, y justamente por eso puedo decir eso, ma. Yo me desenamoré de esa cultura, ¿por qué, ma? Porque había demasiada violencia, ma, Sí. porque vi mucha cochinada, ma, porque vi mucha corrupción, ma, y en cosas menores. No me puedo imaginar en primera, güey. Y es muy Entonces, triste, sí, sí, y es muy triste, Ale, la parte esa de, que, como vos decís, y es donde volvemos un poco al tema de ese constructo un tanto vacío, que cuando nos conviene, por ejemplo, y en el fútbol es tan evidente como el tema de las elecciones, ¿verdad? La selección es como todos claro. somos uno, vamos juntos, ondeemos la bandera, mi hermano. Pero al mes juegan mi equipo rival contra el tuyo y te odio y si te veo en la calle te arranco la cabeza y así es y uno se queda como, Es que, ma, yo al final entiendo que el pan y circo para el pueblo, ¿verdad? sí, sí, Maya, ahorita estoy terminando de leerme Rebelión en la Granja, mae. qué Y bueno. bendito George Orwell, que estaba adelantadísimo para todos los tiempos de la humanidad, weón. Pero, mae, digamos, vos ves estas cosas y son cosas con las que yo no comulgo, mae. ¿Cuál es la parte del costarricense que sí me gusta, mae? Mae, el costarricense humilde, el costarricense que te trata tuanis, mae. Sí. El costarricense que está dispuesto a defender muchas cosas, mae. El costarricense que quiere ser mejor, weón, porque tenemos muchas cualidades de identidad muy buenas, mae. Ujú. No, Pero también definitivamente. tenemos ciertas cualidades de identidad, como te digo, que están muy jodidas. Sí. Ahora, mae, acabas de tocar un punto, mae. El tema de la identidad y que es el que yo te decía, y eso se lo digo yo a los chicos en clase. Hay que tener mucho cuidado con el tema de identidad. ¿Por qué? Porque la clase política, en el fútbol, en este tipo de cosas, ellos saben que el chip está tan bien instalado, mae,
Ujú. porque está instalado desde el kinder, weón. Claro, claro. Mae, si usted canta nuestro brazo nervudo y pujante contra el déspota inicuo opresor, mae, yo les digo eso a mis alumnos y todos se quedan. Hmm. Pero no entendieron nada, ¿verdad? No, profe, ¿qué dijo? Exacto. Eh, y eso te lo enseñan desde el kinder, weón. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mae? De que tal vez el niño del kinder, mae, no lo entiende de entrada, pero su inconsciente lo tiene ahí toda la vida, weón. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mae? Que ahora que vienen campañas políticas, que vienen estas cosas, te tocan ese tema, mae, y te dicen, no seamos siervos menguados, pa, y todo el mundo infla el pecho, mae, y claro, no, ¿por qué, mae? Porque somos manipulables justamente por el tema de la identidad. Claro. Y, mae, hay una canción que a mí en lo particularmente no me gusta, weón, uy, que es Soy Tico, mae, y yo les decía a los chicos, hay una parte en donde dice que al forastero le sonrío y le brindo mi calor, weón. Y yo le decía a los chicos, pero si el forastero es gringo, porque si es un, Exacto. un hermano nicaragüense, lo trato mal. Exacto. O si es un chino, por ejemplo. Porque hay muchas cosas ahí, porque sí, uno, y no solo eso, incluso es que voy a buscar cómo aterrizar esto, pero antes de hacerlo, quiero aprovechar para decirte que más bien te invito a que hagamos una segunda parte pronto, si te parece. Sí, mae, Porque porque veo que hay comentarios y todo, sí, está sí, ritual. ¿sabes qué faltó? Que era el otro punto, pero yo es que si ya tocó este punto, nos vamos a ir otra hora. Cuando el proyecto se cae. Y eso quiero que lo toquemos un poco más. Por ejemplo, Bueno, pero sí, decime algo rápido sobre que el proyecto se cae. ok. Bueno, para cerrar, ¿qué te iba a decir? Que incluso hasta para nosotros mismos, por ejemplo, el afrodescendiente era un extranjero, hasta todavía, bueno, Sí. todavía. No, acuérdate que había una ley que ellos no podían pasar de guapiles, creo. Por eso, o sea, segregación, aquí hubo segregación. En un pueblo Correcto, más sí. mezclado que no, o sea, hubo segregación. Entonces, pero bueno, es cuando el proyecto falla, te quería poner casos muy, muy puntuales, bueno, y como puede pasar, habría que, bueno, podría ser incluso el caso argentino, digamos, que como que las regiones están muy segmentadas, pero en el caso de España, que es muy extremo, o sea, el punto de que ser español en España, incluso decir yo soy español, está asociado con lo negativo. Y el viva España y todo eso es franquismo y es ser, ¿verdad? Es, Sí, es, sí. es estigmatizante, o sea, La corona y toda esta cuestión. ajá, entonces, y ese proyecto, porque el proyecto de la creación de España como nación fue también súper artificial, era para expulsar por los reinos cristianos que estaban tratando de recuperar territorio perdido. Y eso, por eso te digo, es un tema lindísimo porque todo el influjo árabe que hay en España es maravilloso y que nos llegó a nosotros. Y que se Claro. niega, se niega muchísimo todavía. Eh, o en Alemania, por ejemplo, que Alemania era el Sacro Imperio Germánico, eran un montón de educados. O sea, vos te pones a ver un mapa del Sacro Imperio Germánico y eran principados y ducados y el reinado de no sé qué y el reino de no sé dónde. Entonces, Claro. incluso en países como Alemania, hay zonas de los bávaros son como, somos bávaros, o sea, no somos alemanes. Sí. Y hay muchos otros tantos casos, ¿verdad? Incluso ve que hace poco Países Bajos reclamó que el nombre no era Holanda, ¿verdad? Exacto. O sea, es que mae, voy a aterrizar ahí, mae, la vara con lo que empezamos. Ujú. Para mí, mae, el tema de las fronteras y estas cosas me la pela, mae. O sea, desgraciadamente vivimos en un mundo gobernado por élites, por políticos, lo que sea, mae, que dividen a los pueblos, bro. Ujú. Yo soñaría, como John Lennon y como Santana, mae, en algún día poder cruzar fronteras y tanta cosa, mae. Ujú. Eh, Creo que algún día eso va a llegar, güey. Sí. Pero, mae, el tema de la identidad sí me gusta. ¿Por qué, mae? Porque yo puedo adoptar la identidad que a mí me gusta el costarricense, mae, sin desmeritar al hermano que está a la par, mae. Ujú. Y, mae, hagámoslo todavía más pequeño, weón. A nosotros, aquí Entre Ríos, yo vacilo mucho, mae, porque Entre Ríos siempre nos dicen, es que ustedes no se creen de Cartago, se Si creen de usted, San José. Y yo como, les digo a los de Cartago, no, mae.
ni siquiera de San José, weón. Es un limbo de Tres Ríos, es una zona fronteriza muy extraña, muy divertida, de Sí, hecho. ma, y es que estamos en el puro medio, weón. Estamos a Sí, 11 kilómetros de Cartago y a 11 kilómetros de San José. sí, sí, sí. Y yo de hecho le decía a un ex compañero en antropología, qué interesante sería investigar de dónde viene esta aversión a Cartago del Pilarico, mae. Y aversión lo digo Sí. en son de broma, no lo digo en serio porque realmente, pues, como te digo, es un tema debe tener alguna cuestión histórica, mae, no sé si de la guerra civil o no sé, weón. Sí, Algo debe haber ahí. es muy interesante ese tema de Cartago en particular, cómo Sí, se mae. les dan. Sí, lo Sí, mismo pasa con los turrialbeños, mae. El ujú, Turrialba no creo que sienta identidad con los no. cartagineses. O como le pasa a Pero, mae, estamos hablando de distancias cortísimas, weón. claro, o como le pasa a los esparceños. A los esparceños no son puntarenenses, o sea, ellos son esparceños, son de Esparza y tienen que de hecho Esparza históricamente fue una zona de transición lingüística, por eso es que tienen palabrillas y como cierta forma particular de la región que uno, usted es de Esparza, ¿verdad? Porque era una zona muy intermedia, entonces, si hasta como bien lo decís, en un país tan chiquitito, vemos esos detalles, imagínate estas naciones grandes, eh, y por eso depende de qué tan sólido fue ese proyecto de identidad nacional, como bien lo decías. Y creo que es interesante, y podemos seguirlo abordando desde ese Sí, punto y también un poquito podríamos irnos a cómo romper esos moldes. ¿Qué te parece si en la próxima hablamos también y esos ejemplos sí, de gente que ha hecho literalmente son trotamundos y que las fronteras sí, mae. son una línea imaginaria? Y al final, para ir cerrando, como te digo, mae, la identidad costarricense a mí me encanta, mae, y la defiendo a morir en la música, la defiendo a morir con Shindra, mae. Me encanta cuando vamos a Ciudad de México y nos dicen, qué lindo que ustedes muestran al tico. Ujú, ujú, Me encanta ver al jaguar caminando mientras ustedes están tocando. Me encanta ver esto es. ujú. Eh, esa parte, mae, es muy chiva, pero yo lo que quiero decir es esto, mae, o sea, yo creo que al final lo que importa, mae, es que seamos seres buenos, seres humanos buenos, weón. Al fin y al cabo Correcto, eso es lo que somos, mae. correcto. Todos estamos aunque algunos digan que es plana, estamos en la misma esfera, weón. Y, y tenemos que cuidarla, mae. Y al final es eso, mae. O sea, y ni siquiera estoy diciendo que vayamos a hacer campañas de limpieza a la playa, mae. Es que empecemos desde nuestra propia casa, desde nuestras propias cosas, mae. Yo creo que ahí va. O sea, poco a poco todo eso va sumando, mae. Y, mae, yo sí espero algún día que todo esto se dé, mae. Y de lo que te decía, recordar que estamos muy jóvenes, mae. Es un proceso. Sí. Esta crisis de seguridad, mae, estas cosas que adoptamos de afuera horribles, mae, porque esta crisis de identidad es por un tema de que adoptamos cosas de afuera. Ujú, O sea, esta crisis de seguridad es eso, weón. sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mae? Que el país tiene que pasar por eso, weón. O Ujú, sea, vos lo sabes porque te gusta mucho la historia, weón. Mae, yo veo, por ejemplo, la historia de Julio César y yo digo, mae, qué mae más carga, weón. O sea, el pueblo lo quería en paleta, por eso lo mataron, weón. ujú. Por eso los senadores hicieron la conspiración. Entonces, mae, cuando uno ve la historia, mae, realmente uno se sorprende de ver que las cosas se repiten. Cada Total. cierto tiempo se repiten y se repiten y se Sí, repiten. y ver en un futuro, ojalá como se rompan estos, así como cayó el muro de Berlín, que fue un caso muy particular sobre cómo Chivas. o sea, se crearon dos mitades que eran lo mismo y el dolor de ver a tu familia en el otro lado, porque no, es que nos identifica con el lado comunista y ustedes se identifican con el lado capitalista, cuando para ellos era, es que mis primos están del otro lado, es que mi hermano está del otro lado, o sea, no me importa los límites que usted ponga, o sea, mis límites son donde está mi familia. Eso es un ejemplo tal vez muy extremo, pero el día de mañana poder ver No, pero es real. sí, que deje de haber esta
yo no sé, digo, qué tanto ya se habrán distanciado Corea del Norte de Corea del Sur, pero es increíble el trato, es un mismo territorio. Por ejemplo, o como Haití se ha aislado, como, o sea, es una misma isla y no, es que Haití es Haití. Wow, da para muchas cosas, o sea, que al final una porción de tierra ni siquiera te dice nada, una Mae, porción delimitada. te voy a leer aquí porque antes de irnos, por lo menos para leerte esto, Por favor, por favor. porque no sé si los ves ahí, pero bueno, aquí David Morgan estaba hablando de los bailes cuando se quedaba sentado, creo que es de lo que hablábamos al inicio. Y abajo, mae, Jorge David Rodríguez dice, uno se da cuenta del tema de identidad nacional cuando sale del país, es donde más se siente, casi no se percibe, el pico pega por sentirse europeo, que eso viene justamente del proyecto de identidad nacional, Sí, porque eso era lo que buscaba el proyecto de identidad nacional. claro, Eh, Incluso, yo no sé si sabías, pero Cartago no se quería independizar. correcto. De hecho, por eso Cartago recibe el título de la muy noble y leal ciudad de Cartago, Ujú, porque Cartago manda una carta a la corona diciéndole, nosotros no nos queremos independizar, mae, ¿por qué? ¿Por qué nos están dando la independencia? No queremos, mae. ujú, ujú. O sea, entonces Sí, es un tema muy interesante. súper Dice, interesante. es increíble cómo los ricos asociamos que si alguien es blanco es tico y si es moreno es nica, ¿verdad? Como si el color de piel fuera trascendental, pero sí, tiene toda la razón. Sí, 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 son procesos que se han ido instaurando y y que ahora siento que empieza a cambiar el mundo como un vehículo tan transitable, o sea, de un lugar a otro puedes estar en horas de forma Claro. más rápida que antes, virtualmente o físicamente. Va a empezar a cambiar cosas, por más que ciertos sistemas crean que todavía funciona bien, yo siento que han ido cambiando algunas cosas y que a la larga va a haber, se va a ir rompiendo ciertas fronteras imaginarias, porque las fronteras están en la cabeza, ¿verdad? Entonces, pero bueno, Ale, yo creo que sí, la Pun- invitación, por favor. Puntos suspensivos, mae. Sí, sí, queda una segunda parte abierta, ojalá lo podamos retomar pronto y agradecerte otra vez, si quieres, porfa, compartirnos tus redes, las de la banda también, vamos a... Obviamente la idea es que en algún momento hablemos de música también para hablar de Shimdra, em, pero poner todas las redes para que te sigan, yo las voy a editar, poner acá en el video también. No, muchas gracias, Pablo, mae. De verdad que ojalá que sea así, mae. Y contá conmigo, mae, para lo que sea. A mí estas varas me cuadran, mae. Y últimamente me he estado tirando un poquito más al tema de comunicar, mae. Yo no sabía que tenía esa parte y me alegra un montón, mae. Por fin que yo hable demasiado sirvió para algo. Todo Pero tiene un propósito. sí, mae, sí, sí, lo que pasa es que, sí, mae, a veces uno, tal vez mucha gente a uno lo cayó en algún momento y, mae, ya llegué a la edad en donde digo, ah, mae, me vale un carajo y voy a decir lo que pienso, mae. Pero, pero sí, mae, yo encantado, mae, cuando vos querás, cuando querás hablar del grupo, mae, de todo, y de invitar a la gente a seguir a Shimdra, que somos una banda de rock costarricense que tenemos muchos años de estar en la escena, sin embargo tenemos muy pocos años de ser conocidos por nuestra música original. eh, y quiero invitarlos ahí a los que se conectan ahorita y a los que van a llegar después a que busquen un poco. Es SHIMDRA. Y también invitarlos porque a final de mes viene el nuevo sencillo, una canción que a mí me encanta del disco nuevo y es una canción que habla un poco de la soledad, de la pérdida de las personas, pero cómo esas pérdidas de personas a las que usted amaba lo llevan a encontrarse con usted mismo, que al final, mae, no está lejos del tema de identidad. Exactamente. Eh, al final es lo mismo, ¿verdad? Es Mm. quien soy yo hoy es gracias a esas personas que ya no están al lado mío y que con su ausencia, mae, también me enseñaron a amarme mucho, mae. De eso habla la canción y yo espero que les guste mucho cuando salgan y, mae, aquí, cuando quieras hablar de lo que sea, mae,
Yo no sé si el podcast es solamente cosas serias, mae, pero De todo, igual de en todo. Lunchbox tenemos una conversación de Seisella pendiente. Exacto. Mae, Seisella podríamos relacionarlo con la identidad, mae, porque qué es pelote de identidad, mae. Claro, pues que sí que. No, muchas cosas interesantes también salen de los productos culturales del anime. Da para muchísimo. Ale, agradecerte un montón. Igual ahí voy a estar, se va a estar compartiendo tus redes personales también por si te quieren seguir. Y las de la banda voy a compartir también, tienen el Spotify, ¿verdad? Eh, Sí, mae, en todas las perfecto. plataformas, más bien ahorita tengo que pagar el DistroKid, weón, ya me acordaste, Ok, mae. perfecto. Nos acompañó Ale Shimdra en un episodio más de Podcast Cubo Rubrik. Agradecer porque nos estés escuchando en este momento, donde sea que estés, a cualquier hora. Y recordar también buscarnos a nosotros como Podcast Cubo Rubrik. Estamos en YouTube, en Facebook, en Spotify. También vamos a estar compartiendo todo este material. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día donde sea que estén y no se pierdan un próximo episodio.